Señores, pues en esta vez vamos a plantear el panorama a partir de la situación económica, que es lo inmediato. Una ley de ingresos en donde la perspectiva que se tiene es que no va a alcanzar para obtener la meta trazada de los ingresos, poco más de 6 billones. El Estado normalmente obtiene sus ingresos por la vía de las tributaciones, los derechos, los productos, que son los servicios, pero a pesar del combate a la corrupción, de reducir la burocracia de cuello blanco, etcétera, no está alcanzando para los compromisos que ya tiene trazado el gobierno. Y no va a alcanzar, la perspectiva se complica con los reportes de Pemex. A pesar de que hay cierta mejoría, de todas maneras la deuda se sigue comiendo a la paraestatal. Los indicadores en un premuestreo ya indican que hay una contracción de la economía. Va a ser fundamental que el Banco de México tenga que reducir las tasas buscando reactivar, pero de todas maneras lo que está dominando hasta ahorita es la incertidumbre, y una buena parte viene por la cuestión de seguridad pública, una buena parte. Otra parte es porque precisamente la economía podría equipararse con la política de seguridad pública. Está bien en el papel, pero está mal operada. Es una situación ideal, pero no es la que responde a una realidad inmediata, que es la que tenemos. Y vaya, eso lo va a corroborar también si es que ocurre el reporte de Culiacán. Lo ocurrido en Tepito también nos demuestra que además en materia de seguridad pública hay otra lucha por el poder. Está el factor que mete cierta opacidad. Uno, porque en esa delegación Cuauhtémoc, quienes han acrecentado un poder a partir de ciertos núcleos, tanto de comerciantes ambulantes como de grupos delictivos, René Bejarano y Dolores Padierna, familiares del juez que dejó libres a estos 27 en un operativo que parecía impecable y que a la hora de la hora resulta. Y que de ahí también podríamos ver que hay una lucha, aparte de la lucha por el poder, desde el punto de vista delegacional, económico, con el comercio y demás, una lucha política, porque de ahí viene saliendo mucho la relación que hay en los conflictos que hay en la renovación de Morena. O sea, seguridad y política están más mezclados en esa zona. Sí. Porque al final de cuentas veríamos que hay una lucha ya interna en Morena entre, ¿qué llamamos? De izquierda radical, no me gusta usar los términos de izquierdas, pero la izquierda ultra radical, esa que sueña con la revolución armada y que viven como pachás, pero que siguen siendo una armada, con las izquierdas moderadas o los neoizquierdistas o los izquierdistas progresistas, toda la bola de priistas y panistas resentidos con sus partidos que han bollado en Morena, ¿no? Es parte de que precisamente, digo, esto está reflejado en Morena, en el interior de Morena. Grupos que han emigrado de los diferentes partidos y que no han logrado ser crisol en Morena. Y perdón, si me olvidó agregar lo del PRD, porque la Liga del Narco no es nada más de un partido, pero los últimos casos se han visto a raíz de los 43, en el caso del PRD, que era un presidente impuesto o comprado de cargo por el narco. Y ahora se ha visto, vemos lo de la ley Bonilla y vemos que hay muchas implicaciones. Bueno, tenemos un narcoalcalde gobernando en Morelos desde la cárcel, ¿no? Dio hasta el grito de independencia desde la cárcel y ahora ya ha inaugurado. Y yo no entiendo qué espera para servicio político ahí, si todo el mundo se amenaza de servicio político, y ahí es válido, sustentable y además necesario. Por el ¿no? Pero en alianza con Morena. Por eso. Ya tuvieron al hijo. Sí, pero sigue gobernando el cuate de la cárcel. Y tenemos
la ley Bonilla, que finalmente viene a generar otros esquemas de poder, desde luego está en juego la cuestión de la reelección, aspiraciones muy de una izquierda ultra radical que se está manifestando en estos momentos a nivel mundial, con esta faceta antisistémica, en donde se cuestionan las viejas formas de poder administrativo, de gobierno administrativo, y se buscan otras. Se habla mucho de el gobierno horizontal, que finalmente no evita lo que supuestamente se combate, que es la posibilidad de corrupción y de perpetuación en el poder. Bueno, es que realmente el combate no existe. Existe lo que decías de papel. La corrupción no ha bajado. Ya lo vemos. ¿Dónde? No ha bajado en el gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No ha bajado. Bajaron de acuerdo a la percepción. No, a ver, no estamos hablando de percepción, hablando de una realidad. Pero ¿cómo mide la realidad? A ver, Pemex mide la tiene realidad? una pérdida de 88 mil, casi 88 mil millones de pesos. Y resulta que acabamos con el huachicol y no es cierto. Tan solo en Hidalgo ha incrementado más del 300% el robo de combustible. Sigue siendo. ¿Pero en base a qué lectura? En base a datos, a ver, datos específicos que han estado dando inclusive las propias agencias que se encargan de las mediciones estas. Bueno, fíjate que te estaba escuchando lo que tú decías en un principio en la cuestión de la economía, lo que dice Miguel sobre el huachicol, pero no comparto la idea de Miguel. Qué bueno que no compartamos. Tenemos una visión diferente, de eso se trata. Diferente de cómo está gobernando Andrés Manuel. En un sentido, si ahí compartimos, pero en otro no. En el caso de Pemex, estaba leyendo el reporte. Bien, tú dices que son casi 89 mil millones de pesos. Hay cifras que dicen 89.350 millones, hay que dar 7 y fracción. 7.900. Pero bueno, casi 88 mil millones de pesos que tiene de pérdida. Estaban viendo que inclusive en este gobierno hemos incrementado la producción, que han disminuido un 19% la compra a los nacionales y hemos vendido menos petróleo a la parte internacional. Pero coincide, no sé cómo se mueve la economía, porque los bonos de Pemex aumentaron un 1%. Es una buena lectura. Entonces, sí hay preocupación, sobre todo porque las calificadoras Moody's están por dar sus datos. Y creo que la calificación no se cobra para Pemex. ¿Y dónde va a perjudicar? La actuación de los intereses de la deuda. También viene lo del INEGI, mañana miércoles están hablando que el INEGI daría los indicadores y de acuerdo a los analistas se cree que cuando menos hubo recesión, y si es que no estaremos ya hablando de un punto. Bueno, ya Manuel ya la puso ahí, ya la recesión. Si ya Manuel la puso, ya es. Entonces, se habría cuando menos que hay un estancamiento. Y dado las cifras de estancamiento en un tercer trimestre, creo que ya estaremos hablando de. Sí, el premuestreo habla de que en los últimos 3 meses se registra la contracción de la economía. Entonces ya estaríamos más que en el umbral de la recesión. Y esto pues también en el terreno internacional, pues Alemania ya reconoce que está en su crecimiento fue muy bajo. Y lo que sí preocupa sobre todo porque este gobierno creyendo que la forma de cómo agilizar la economía, era que subiéramos sobre todo en el consumo de servicios. ¿Cómo? Pues dando el apoyo al universal doble, los jóvenes construyendo el futuro, para que la gente tuviera para el consumo. Y tristemente el resultado que vamos a escuchar mañana, sin duda, es que el consumo, la cantidad de servicios que está consumiendo la población, no ha crecido. Porque si hablamos de la cuestión primaria y secundaria, pues bueno, la industria, las maquinarias están paradas. Mario, o sea, no va a crecer. Hay una preocupación. No va a crecer, está regalando el dinero, entre comillas, porque hay quejas, volvemos a lo mismo, hay quejas, ya que hablamos del combate de corrupción, hay quejas de que algunos programas de la beca Benito Juárez, volvemos a tocar lo de jóvenes construyendo el futuro, volvemos a tocar lo de los apoyos universales que hizo a personas adultos mayores, que lo único que hizo fue dividirlo en 2, te aumentó, pero te lo da cada 2 meses, y se sigue hablando de que no están llegando como deberían llegar. Preocupa, por ejemplo, de la Benito Juárez, donde inclusive están dando muestras de formularios, que ya han sido cobrados, que fueron entregados a los jóvenes. Eso, el que tú regales dinero no implica en que aumentes el consumo, cuando estás viendo que la industria automovilística cayó. La fabricación de automóviles
cayó, se paró y la venta. Pues obviamente, la exportación ha caído, lo que estamos importando. Entonces es preocupante. Lo que sí, para el esquema de comunicación política de Andrés Manuel, pues tiene muchos pretextos. Va a evadir mañana a dar el reporte del Culiacanazo. Lo que él prometió de ahora a mañana, ¿no? Por la cuestión de que hoy cayó. Que no cayó, hoy está en audiencia. Bueno, está en audiencia y de ahí el juez va a definir si sigue el proceso en detención o en una medida cautelar, como sería domiciliaria, que aquí se le negó a Rosario Robles. Y obviamente el tepitazo que no logró tapar lo de Culiacán. El tepitazo es que se armó un operativo que yo creo que vieron que no estaba muy bien hecho o creyeron que les iba a quitar reflectores al plano nacional y resulta que liberan el mismo juez coincidencialmente le da libertad a 27 de los detenidos. ¿Te gusta la especulación? Ah, no, claro. Porque creo que ya hablamos mucho de la especulación y tú quieres minimizar un evento que no es para quitarle, no se dio esto para quitarlo de Culiacán. Ah, no, sí. Pero era una investigación que había sí. de esto de más de 3 meses. A lo que me refiero es que tal vez la aceleración del tepitazo era para tratar de desviar un poco del Culiacanazo. No lo van a desviar. Pero a ver, un rollo de la DEA y un rollo que trae la Procuración de Estados Unidos. Ahora somos productores de fentanilo. Oye, el tepitazo fue una operación quirúrgica. Limpia. El problema fue cómo se puso por eso digo. Y no es muy diferente los dos casos. No, claro, son muy diferentes. Ni para tapar uno que el otro tampoco lo vemos. Pues la cantidad, acá fueron 30 elementos en Culiacán y acá fueron 200. No, yo también difiero ahí de que hayan sido 30 elementos. ¿Qué es lo que se maneja? Necesitamos saber la verdad. Ya se les hizo otra vez bolas en el engrudo, no la tole, porque la tole lo están dando con tanto. Utilizas un término. Necesitamos saber la verdad. Pero tú, en tus 10 minutos anteriores, has especulado, y yo te he preguntado por tu fuente y evades con su vida. Mira, ya me salió como están en redes. Si me de seguro tu fuente es Claudio X González, aquellos del comandante Borolas que pagan notas. Si me permites cerrar déjame cerrar. Es del dominio público. Cerraré el círculo. No, pero ¿cuál dominio público? Queremos datos reales. Aquí bien estamos, o sea. A ver, dame los datos reales. Permíteme, no los tengo, tú tampoco los tienes. Pero, yo te lo digo por a ver, a mí no me desestimes. No, yo sostengo lo que yo digo. Sí, si tú estás hablando de mentiras, es cierto. Tú no tienes los datos. Yo estoy hablando de las fuentes que son del dominio público. Los generales aquí en esto, los generales aquí, ni ellos se han puesto. Quisieron sacar adelante la Guardia Nacional y ya traen una bronca interna entre militares muy fuerte. Quieren ya empinar a Durazo. No lo van a lograr porque la aferración sería aceptar a Andrés Manuel una derrota. Pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de información. Estamos hablando de especulación. Mira, durante los pasados, no tienen ellos. Durante los pasados programas hemos, desde tu posición, has estado duro contra el gobierno. Es correcto porque eres oposición y sin embargo camina. Estamos en esto y estamos en un mercado de especulación. Claro que va a caminar preocupantemente, pero está caminando. Bueno, podemos caminar para adelante, para al despeñadero, como le decían ustedes, la anterior oposición. Sí. Claro. O como dicen, ahora todo el mundo dice al final de cuentas, pues resulta que vamos a ponerle un poco de humor, ¿no? No, bueno, es válido. En el Gran Premio de México se ve muchas cosas muy interesantes. Que unos aprovechan a favor, otros aprovechan en contra, pero la realidad, te digo. Oye, pero hablando del premio de la Fórmula 1, creo que nos dejó una gran enseñanza. Una, que no, en México no hay un espectáculo que pueda reunir tanta gente como la Pero aquí hubo una lectura. Te comento a dónde también quiero llegar. Son más de 325.000 personas que estuvieron desde los 3 días. Yo quiero pensar cuántas veces podemos llenar la estadia con el fútbol. Difícilmente. Los partidos de béisbol. Hablo de la cuestión de la taquilla. Ahora, la Fórmula 1 se transmite en todo el mundo. Y los la detalles. audiencia es alta. Y aquí lo otro que yo quiero hoy aterrizar es cómo sin inversión económica del gobierno, los empresarios se pusieron de acuerdo y fue exitoso. Pero hubo 4 años, digo, no le pone dinero, pero sí le pone en seguridad, en vialidad, que también es una inversión. También es un costo económico. Y hubo un gesto. Entonces, muy... Nada más quiero, para finalizar el comentario sobre este tema, es ¿por qué no permitieron, si los empresarios pudieron hacer esta negocio? Claro, que hagan otros. ¿Por qué no permitieron que los empresarios dijeran, denos chance, nosotros construimos el aeropuerto internacional?
Sí. Luego este neoliberal. No, pero ¿quién de la hubo- política es del que líder? hubo gente- de destruir a todo lo liberal. Mira, como bien ¿Cuál decía. es tu fuente? Como bien decía. bien. Como bien decía. No, pero pues, realmente. Ay, hay que Mira, decirle, hombre. un ejemplo de lectura, y como decíamos aquí en la mesa, de sentido, estado de sentido del humor. El secretario de Turismo, que es un personaje mediático y que no ha podido crecer, Ni va a crecer. Corruco. sí señor, le toca a él entregar, siendo que le tocaba a la señora Claudia, entregar el premio de primer lugar al inglés afro-inglés, Hamilton. le quiere hacer su show, yo vi cuando voltea y hace como miren, y le entrega, y este Hamilton, sin pelarlo, se lo arrebata y se quita, como diciendo, no te voy a hacer yo tu show, ¿no? Claro. Fue un gesto muy, Bueno, muy... dicen también que no fue muy del agrado Claro. la copa en lo específico, o sea, el diseño, no sé, algo así. Lo que dice... que al corredor le interesa un No, premio. claro, claro. Mira, no, a ver, Él va con el show, estamos claro, hablando de lo que pero- sucede en México, que es la politización. Exacto, ¿Por qué le arrebatan, exacto. ¿por qué le arrebatan el torruco, el derecho, por así decirlo, que fuera Sheinbaum o a los dos salir? Claro. Porque Claudia, a pesar de los dos ser férreos opositores, cuando menos políticamente hacia afuera de la Fórmula 1, los dos quisieron colgarse la medalla. Bueno, Claudia hasta entrevistó a Hamilton, entrevistó a Checo Pérez, Sí. y estuvo ahí muy Sí. de fiesta. Y bueno, aparecieron nuestros grandes youtuberos también ahí. Claro. Antolini, perdón. Pues ¿no? ¿No? Que además, sí, son Cobran, ¿no? Dijeron cuánto está cobrando. Cobran, pero además, mira, lo más grave es de uno que ya se hizo funcionario y que además reconoce que le dieron Un regalo. regalos, entonces no voy a aceptarlo. Es como estamos ahorita también viendo, acaba de emitir un tuit Marcelo Ebrard de un cónsul que le dio chamba en Estados Unidos y que una periodista internacional lo pone ahí como que tiene antecedentes sobre agresión sexual a un menor, y acaba de poner un tuit de Marcelo Ebrard que queda suspendido el nombramiento hasta que no se investigue completamente. Muy mediático. O sea, todo lo hace Oye, mediático político. bueno, ¿cómo todo es mediático? La porra también en el agua clara, que dice que, ¿no? Yo no, No, se me va a enojar acá, O sea, No. ahí también dieron sus muestras de sentimiento. claro, y luego hacia- también aprovecharon metieron uno en un túnel de fútbol también. Aquello de que el que no baila es peña, el que no peje, no sé qué. Porque la televisión no nos permite decir muchas barbajanadas. No, yo creo que no tienes el valor, ¿eh? No, sí, no, Aquí no. ahí en el carro dicen que chingue su madre el P. ¿Tienes el que valor o chingue te su vale? madre el P, que... Sí, Ese así va como que- para spot, eso me gusta. Yo estaba diciendo, yo no sé si es cierto o no, porque al final de cuentas, pues, dice aquí mi amigo Enrique que son especulaciones, pues yo especulo. Es como el youtubero ese que dice, vine y me tomé mi carta blanca porque la Heineken es alemana, el güey no sabe que es holandesa la Heineken, y que además Y carta blanca ya la produce la Heineken, México. compró la Sí, empresa, ¿no? la empresa información. Son distractores, como ahora va a tener, Es correcto. probablemente para no darle el reporte de Culiacán, tiene la cuestión de Karine. Puede ser. No. Yo dudo que lo den mañana. Porque el siguen presidente ya entrampados. dijo que la próxima semana, dijo, entre martes y miércoles daremos minuto por minuto lo que pasó en Culiacán. Yo creo que para un reporte ya cuántos días van a ser. Es 15 muy días, fuerte ya, porque sí, hay dentro del gabinete de seguridad, obviamente que hay diferentes formas de pensar. Un pensamiento militar es muy dirigido, muy ético, muy dentro de protocolos, sin politizar. Y el pensamiento político de Durazo, pues es muy... No, pues le está viendo su chuleta, ¿no? Entonces, exactamente. Por Sonora, que ya Lili Telles ya también salió a defenderlo y demás. Pero ya que hablamos de la lucha del poder, aguas, ¿eh? ¿Por qué va a pasar con nosotros los cárteles, los Zetas, el Jalisco Nueva Generación y otros? Que al final de cuentas, el propio gobierno, con sus declaraciones, sin querer, le está otorgando el poder total, fáctico total, al cártel de Sinaloa. Pero fíjate, si seguimos pensando de acuerdo a las declaraciones del presidente, que dice que no va a ir por los campos de narcotráfico, porque después de 12 años se ha visto que no ha disminuido la cuestión ni de la producción ni la transportación, y se ha generado violencia. Él dice que en su lógica no hay que ir por los narcotraficantes. Entonces, salvo lo que pide Estados Unidos.
Claro. Bueno, pues Pues este claro operativo que sí, lo pidió sí, por eso Estados Unidos. por eso me refiero. Y acaban de agarrar a alguien hace Entonces, si a en Estados estos Unidos días. le interesa detener que diga quiero ir por el Mencho, va de aquí. Y si no, no por No, bueno, a ver, conociendo y especulando, Andrés Manuel López Obrador va a decir, pues vengan ustedes por ahí, y yo me hago un lado. Bueno, el problema es que dice que no tiene información, eso es grave, ¿no? A ver si en No, ya tiene satelital, ¿eh? en este reporte del Culiacanazo nos dicen realmente minuto a minuto. Es un parteaguas, ¿no? es una parteaguas. Esto va a ser muy interesante. Ahora, va a ser un pero tema. ahí lo que resurge es lo que mencionábamos también, es que resulta que ya la amapola pasó a segundo término, la cocaína también ya somos productores de fentanilo, porque además el operativo se supone que se deriva, de acuerdo a medios de comunicación, Lo que se ha filtrado. lo que se ha filtrado, que son las fuentes que podemos utilizar, pues son del dominio público. La realidad es que de 5 laboratorios que agarraron, 3 tenían la suficiente capacidad para inundar gran parte de los Estados Unidos. Y aquí la ventaja del fentanilo es que la están transportando hasta en pequeñas dosis de 100, de 10, de 20, Y el precio también. 45 y el precio. Para el consumidor es mucho más barato. El problema que tiene Estados Unidos de por sí traían ya un alto índice de muertes por la adicción a la heroína. Se ha duplicado la cantidad Sí, lo que pasa es que dicen que este sí es totalmente adictivo. No, y además, como son drogas sintéticas, se van más rápido. Entonces, esa es la gran preocupación que tiene Estados Unidos. Sus adictos están muriendo por el consumo de una droga sintética. Y creo que eso va a ser para que ponga mucho más presión a los productores de drogas sintéticas. Bueno, en México. yo creo que ya sin especulaciones. Yo creo que deberíamos entrar ya en Guerrero, porque hablas de la economía y acaba de terminar también. Pero también este tema de la revolución de Morena a nivel nacional. No, ya dijo Bueno, Félix pero Salgado que también no me a nivel nacional, la a nivel mano. nacional. Al final nacional pues no han logrado terminar muy bien su proceso, hubo balazos, golpes, desgreñadas y demás, y unos a otros se acusan, por eso hablábamos de la izquierda recalcitrante. Ahora resulta que, por ejemplo, el caso Guerrero, Félix Salgado es enemigo de Morena, ¿no? Ya alguien le responde ahí. ¿Pero quién es enemigo? ¿No quiere declarar? Un diputado y un cuate de Morena que dice que Félix no es fundador y que ya... bueno, eso es cierto, no es fundador. No, por eso digo, porque ya dice que está... Ahora ya vienen las definiciones, porque ya mientras más cerca de 2021 hay aquí grupos que A ver, váyanse definiendo, ¿eh? Uno que es Váyanse Pablo definiendo. Amílcar, Pero yo creo que Morena no llega a las elecciones del 21, ¿eh? O sea, así como partido político, yo no creo que llegue con la fuerza, porque Andrés Manuel... con la fuerza. Andrés Manuel ha hecho varias fintas diciendo, me hago un lado y los dejo. Y la muestra está en que los está dejando. La señora líder de mi partido, de Morena, está... ¡Ay, de mi partido! Ya me conocí. Ya se puso la camiseta morada. Adelante, así me gusta. Con enjundia. No, mi información no me la pierdas. ¿Cómo dijo usted esa palabra? No desestimes mi información. Eso me gusta. Bueno, la información es que el Morena está solo, está débil, no existe en este momento como una proyección. Ve lo que pasó en el país con sus elecciones internas. Es de la elección, pero es el partido de Estado. Pero ese es el fundamento. De las es el encuestas partido de Estado. De las encuestas 14 gobernaturas, 12 ganarían por por Andrés Manuel. Ya no tiene 200 pesos. Por Andrés Manuel. Tiene miles de millones de pesos. Por Andrés Manuel. Ejercicio en ahorro. No por Morena, por Andrés Manuel. Andrés Manuel, en cuanto haga la pinta de que los va a dejar solos, ese partido tendrá que estoy de acuerdo. Pidió permiso a Andrés Manuel para ausentarse del partido, ¿no? En enero creo que dijo, ¿saben qué? Denme chance, claro. Ya no soy activo de Morena. Él pidió como una licencia para no estar... Sacó los pies, las manos las tiene todas adentro. Bueno, como todos, como debe ser. Lo que no es de acuerdo. ¿Qué decían? Hay una sana distancia. Ajá. El Cedillo, ¿no? No, pero en este caso sí existe una sana distancia. No, porque Cedillo llegó con información de que en el partido, en la política, había un gran problema. Cedillo llegó como un presidente fuerte, solo él. No, porque es que venía después de la muerte de Colón. Claro, por eso. Ahí entró la cuestión hasta la emocional política, por así decirlo. Sí, pero en este caso sucede algo similar con Andrés Manuel, mi líder y amigo, en el sentido de ya volé, dijeron en la costa. No desestimen información. Entonces, en este caso, Andrés Manuel va, si no se hacen las cosas como él tiene imaginado, va a decir, ¿saben qué? Vayan solos. Pero no se les extraña, a ver, Andrés Manuel dice, yo sugiero que vayan por una encuesta sabiendo que no le daba de acuerdo a los estatutos. Y al final
por lo que se ve, sí. Andrés Manuel está haciendo su juego político. Oye, en el momento que quiere llevar una patada también, sálvase a la parte de Morena. Y al final de cuentas, bueno, Andrés Manuel, no. A ver, ya tiene lo que quería. Ya le va a dejar hacer su proyecto. Ya. Va a ser lo último. Ahí está. Mira, una llamada telefónica que tuve con un líder después de que se cancelaron en Guerrero, hay 9 distritos federales. De los 9 distritos federales para la elección de Morena, solamente 8 se lo reventaron. Y hablaba yo con unos líderes que fue inclusive el que mayor voto le dio a Morena en las elecciones pasadas, en porcentaje. Sí. Y me dice, no vamos a permitir imposición. Por lo que luchamos tantos años y nos aguantamos, ya llegó Andrés Manuel al poder. Ahora sí, ya está en el poder Andrés Manuel, acá abajo. Ahora si vemos la historia, está pasando casi lo mismo con sus diferencias, casi lo mismo que cuando entró con toda la fuerza del PRD. Pero vete desde antes. No, es muy diferente. No, yo no digo que sea igual. Hay similitudes. Bueno, pues son los mismos personajes. Hay similitudes. Por eso se cambiaron de partido. Por eso mismo, no se les olvida su origen y su ADN. Pero yo insisto, Guerrero, los indicadores económicos nos pueden pegar, la seguridad, hay una disminución, pero por la cuestión del fentanilo y demás. Políticamente, una de las probables causas. Lo de la política, al final de cuentas, seguimos siendo que Guerrero sigue siendo beneficiado gracias a un buen trabajo político de quien sea que está haciendo. La prueba está que no, pero tú sabes con quién. No, porque se enoja. Porque marcas y me volteas a mí. La verdad que hay que reconocer el trabajo político del gobernador, y no porque acabe de pasar su informe o la elección del Estado, sino porque lograr regresar a los mineros con 15,000 gentes. ¿El fondo minero? El fondo minero es lo que se va. No se ha dado. La Convención Nacional Minera, que además ha dado 2 muestras en estas circunstancias. La primera fue cuando el huracán Paulina, que decían que se iban, vinieron con todo. Bueno, hay una puja, y el gobierno del Estado sabe muy bien y además ha manejado la mano izquierda, la mano derecha, con la gente de Morena, con el líder de... Es institucional. Es institucional. Entonces digo, pero el fondo minero nos puede afectar, porque además también nos está afectando en muchos municipios, como el caso de Acapulco, que aunque ya por ahí una diputada, Guillén, ayer aprovechando a San Juditas, pues puso San Juditas delito, hazme el favor de traernos agua a Acapulco, no sé si echándole la bronca es fuego amigo. Por eso es fuego amigo. Oye, la política, que no hemos tocado el tema y no lo pusiste, creo que va a ser interesante, la reunión cancelada ayer de los alcaldes que tenían ahí, que están solicitando 7,000 millones de pesos que le venga, y creo que ahí va también en ese monto. Pero más que cancelada, no llegaron los de Hacienda. No llegaron a los que habían convocado. Es que no les había llegado el gas pimienta suficiente para poder. Pero mira, por eso es que las cosas, por eso es que miren, es muy sencillo. El gobierno de la República le está pidiendo a la Federación, a los estados y a los municipios que recaben lo que deben de hacer, sus impuestos, y no lo hacen. Los municipios prefieren mejor quedar bien con el compadre y no cobrarle las multas y pedirle al gobierno federal. Y eso es lo que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador está pidiéndole, señores, hagan su chamba. Estoy de acuerdo en parte, pero entonces, ¿el gobierno federal qué carajo va a hacer con todo el dinero? No lleva ni el año y ya quieren. Un gobierno es el principal generador de empleos, el principal generador de riqueza. Pero no es él, eso no genera el gobierno. De impuestos. ¿Es el principal generador de riqueza y empleo del gobierno? A ver, si el gobierno, la iniciativa privada genera de cada 10 empleos, la iniciativa privada genera 100. Claro, y 8. La iniciativa privada invierte después de la inversión. Claro. La que tiene que abrir los servicios. Pero el gobierno no invierte. El gobierno no invierte. El gobierno genera condiciones políticas de seguridad. Sí. Acepto la corrección. Sí. Pero el gobierno genera riqueza. ¿No genera riqueza? No. Comparto. Y no minimices mis datos. ¿Por qué? Porque el gobierno no genera riqueza. El gobierno genera condiciones políticas
de gobernanza y gobernabilidad. No condiciones, No, política, no. de seguridad, Bueno, económica. claro. ¿Cómo no? No. Discúlpeme, tu dicotomía existencial está igual que la de tu pastor. El Salmo 23, dame mi tarjetita del bienestar, que no me faltará. No me jodan, hombre. Tu antropología, Por favor. tu antropología social no va de acuerdo con los No, cánones contigo, de la... con tu playera morada no va de acuerdo nada, hombre. Al final te van a decir, No. no, No, pero a ver, yo comparto. Gracias. El gobierno es gracias. Ok. Gracias. Genera condiciones para que haya riqueza. Claro, para que inviertan. Genera las condiciones para que haya riqueza. claro. Ok, está mejor dicho así. Claro. Ok, perdón, De acuerdo. genera condiciones para que otros generen riqueza. Es correcto. Perfecto. Oye, pero bueno, entonces genera riqueza. Yo te ya estás de este lado, puedes y distribuirlo. Está bien, Bueno, y además tiene que distribuirla. Exacto. Claro. Exactamente. Digo, Pero porque, distribuir- tiene que recaudar la parte los tributaria. caminos de Exacto, claro, digo, claro. también eso se traduce en mejorar las condiciones de vida. Sí, claro, es la parte social que tiene que Sí, poner. la Oye, seguridad. Guerrero, tocando el tema de Guerrero, que Miguel estaba insistiendo que aterricemos Guerrero en la cuestión Política. Política, seguridad económica. Y seguridad económica. A ver, de entrada. ¿Cuánto? Sí. Que hablaban la otra vez aquí, habló Manuel sobre cuánto le estarán dando a Guerrero y cuándo, por la cuestión del incremento de la inflación, estaremos perdiendo como Estado. A ver, de cifras, ¿recuerdo? Sí. 2.000 millones de pesos. Sí, se incrementa algo así como... El 3% y al final de cuentas se decide el 2, queda el 1, ¿no? Es el 1, queda el 1%, exactamente. Sí, pero que Ok, además, o sea, menos. Ok. Bueno, Y ya no tocamos a el ver. tema, falta el tema de ya rápido, no sé. Sí, ya cedo mi minuto. Ya nos Tú cedo tu comimos. minuto. Ya nos comimos. No, A yo ver, quiero mi minuto. A ver, yo quiero Guerrero, rápidamente hacer este planteamiento. La cuestión, a partir justamente con otra modalidad de la lucha del poder, son los mercados de la droga. Y Guerrero tiene parte fundamental en cuanto a el mercado de Chicago. Desde Guerrero se ha competido muy fuertemente. Tal vez ahora esté cambiando a que sea Sinaloa por el nuevo producto, aunque también tenemos aquí en Guerrero laboratorios. no tardan en aparecer de los de veras. Entonces, uno. Otro en donde también interviene el fondo minero. Entre 2014 y 2018 hay una opacidad en cuanto a 3,000 millones de pesos, el total del fondo minero, que no solamente es Guerrero. Uno de los secretarios de Sedatu, Jesús Murillo Cara, en ese periodo, que es otra clave. Ex procurador. Y también minas relacionadas con Cocula, relacionadas con los 43. Chicago relacionado también Policías con los comunitarias 43, allá en... Policías comunitarias. Esa zona también, con Palillo y todo. Sí. Lo Armados otro, en equipo, y, claro. y rápidamente, es en la cuestión de la lucha por el poder, la renovación de Morena, estas formas diferentes de organización política que las estamos viendo en Colombia, por ejemplo, en donde, al igual que ocurrió en España hace 4 o 6 años, se buscan otro tipo de alianzas donde hay participación ciudadana, pero van desplazándose a los partidos políticos. Y esto también, particularmente dentro de las movilizaciones sociales, la de Chile destaca, uno, porque la consigna de no es por 30 pesos, es por 30 años. Nos habla de una profunda insatisfacción social, que esto es lo que puede ser el gran detonante. Buscaban un pretexto, porque el 3 le incrementaban el metro nomás el 3%. Ah, eso es a lo que se Sí. refiere. Sí. 3%, o sea, no es nada. Sí, Querían un pero pretexto. estamos hablando de 30 años de deterioro social. Y en esos 30 años, Pero ya gobernó la izquierda con Bachelet. en esos 30 años Ahorita ha está- gobernado la ahorita- izquierda, y ahorita está ha gobernando gobernado la la democracia cristiana y los satisfactores sociales no se han alcanzado. Pero eso yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Hoy no estamos en un Sí, programa mundial. vaya, es sea, no es un problema parte de esta pugna. Lo que pasa es donde- que en el caso sí, mexicano hacemos nuestro propio mix muy simpático. Sí,
Vaya, hay que entenderlo en cuanto a la lucha por desmantelar el neoliberalismo a nivel mundial, que no necesariamente es la izquierda el contrapeso a la desmantelación del neoliberalismo. Pero Brasil es el mismo capitalismo, solamente que están pugnando por retornar a las viejas formas del capitalismo. Ese es el pleito, miren. Nos comimos el tiempo. Miren, yo creo que por este tipo de situaciones es que se está fortaleciendo la tesis aquella de la seguridad hemisférica, que viene tal vez desde Panamá hacia Estados Unidos. Quieren hacer un bloque de seguridad que es muy interesante, va a ser muy difícil, pero por este tipo de acciones en Sudamérica, y por otro punto que yo quiero comentar, la vulnerabilidad del ejército estuvo en el toque a las familias de los militares. El hecho de que amenazaran el ataque a domicilios, casas, zonas habitacionales por parte de esos grupos genera, por eso, e incluso puede ser por eso la detención del reporte, porque tendrá que hacer una ingeniería nueva la estadía de tropas en México. Dejarán de ser pequeñas unidades de batallones que tal vez sean ocupadas por Guardia Nacional y vendrán la fabricación o elaboración o despliegue de fuertes militares tipo Estados Unidos, ¿no? De grandes divisiones, brigadas, etcétera. Muy complicado. Las escuelas, fue tocada la... Okay. Y bueno, mientras es interesante lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo México, qué posición está jugando en la geopolítica, en la que ya el presidente de la República va a recibir al candidato ganador de Argentina. Había que recordar que esta señora Kirchner pues, echó abajo la economía, le fue muy mal a Argentina, ahora regresa como vicepresidenta, pero el presidente dice, lo voy a recibir, la llamada al presidente Evo Morales de Bolivia. Entonces estaba hablando de la geopolítica en el que yo creo que desde Estados Unidos deben estar preocupados por la posición que está jugando el gobierno mexicano, simpatizando con una izquierda americana, pasando desde Venezuela, de los amores que tiene Morena, Bolivia, el presidente Honor y Justicia de Morena, que se ha declarado abiertamente pro Venezuela, mismo Enrique ya reconoció a Evo, ya reconoció a Evo Morales. Entonces, sí creo que la geopolítica en América Latina, empezando desde México hasta el sur, hasta Argentina, no creo que Estados Unidos lo vea con buenos ojos. Regresando al tema de Guerrero, hablando de la producción de drogas sintéticas, creo que los carteles mexicanos, los carteles guerrerenses no están en la capacidad de producir drogas sintéticas. No tenemos un cartel fuerte. Guerrero ha sido fuerte por la producción de la heroína, pero ya meterse en la producción de drogas sintéticas, ahí no tenemos la capacidad. Hay dos lugares que llegarían los precursores que llegan desde China, que serán Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que eso prácticamente lo tienen controlados carteles en el caso de la producción, y es por eso que han crecido tanto los carteles. Cartel Jalisco Nueva Generación controlan la entrada y producen, y el otro cartel fuerte que ahora supimos, el cartel de Sinaloa. Guerrero no tiene esa capacidad de los carteles para producir hasta ahorita. Seremos consumidores o que llegue un cartel fuerte, algunos de estos dos, y fortalezca el consumo. Pero ¿para qué produces acá? Si aquí no tienes la materia prima. Aquí producimos heroína y producimos la marihuana. Exactamente. Pero ahí estarían. ¿Para qué tocas a Guerrero si tienen la producción? Bueno, pero es interesante lo que sea en la cuestión de la coca. Miguel. Pues esperemos el reporte, que yo dudo que lo den tal cual es. Yo también digo que la preocupación de los norteamericanos va más allá de la geopolítica de reconocer o no reconocer, sino los intereses. Ya se nos dijo que se iban a congelar la operación Frozen, ahí mucho no iban a congelar las armas, cuando realmente el gran negocio de Estados Unidos es las armas. También preocupa el hecho de que no hay claridad, volvemos a decir, no hay claridad en la cuestión del subejercicio y del ahorro. No hay ni siquiera ánimo de positivismo. El pesimismo puede estar vigente, pero no hay nada de positivismo para lo que viene en 2020. No se está viendo, no lo decimos nosotros, se están dando todos los indicativos y los números. Tú lo estabas diciendo cuando platicamos hace rato, los números son fríos. Y claro, bueno, los mexicanos somos muy dados a ser envidiosos. No hacemos catarsis en redes, que es el nuevo entretenimiento de los mexicanos. Hacemos catarsis como poner los videitos que no sé si algunos sean memes o no sean memes, si sean reales o no sean reales,
de lo que pasa en un estadio de fútbol, de lo que pasa en un canal, en un túnel de fútbol, lo que pasó en el Gran Premio, pero la realidad es que esperemos, yo hablaba sin irse al pasado, yo hablaba que hay muchas similitudes también de la cuestión del 94. En el 94 todo el mundo pasamos una Navidad increíble. Despertamos con una creo espantosa marzo-abril, cuando nos empezó a llegar el error de diciembre. Oye, nada más, perdona, se nos va a quedar tocar el tema. Sería interesante saber que el jueves someten a votación para ver si van el impeachment con el presidente de Estados Unidos. Sí, también. Va a cambiar muchísimo. Tendría que ver. Algo se va a sacar de la bolsa. Va a cambiar muchísimo la geopolítica. Bueno, y yo prometo estudiar sobre automovilismo para poder meterlo en este panorama. Pero lo que nos queda es una ley de ingresos que difícilmente va a poder alcanzar sus metas. Si no hay los ingresos, poder cumplir con los compromisos que ya se tienen contraídos va a implicar contracción de deuda, contraer deuda. Y esto ya rompe con todos los paradigmas que nos habían Señores, vayan guardando sus tarjetas de crédito. Bueno, yo felicito esta vez, la primera vez en varios programas que no eran de catástrofe. No, pero no minimicen mis datos. No hablamos de catastrofismo esta vez. Ya nos vamos. Muchas gracias. Mis datos son mis datos.